tenemos un ponente excepcional que nos va a hablar de Antonio de Nebrija. Como sabéis, este año se celebra los 500 años de su muerte. ¿Y qué mejor para el Foro de Literatura que hablar sobre Antonio de Nebrija? Y en este caso va a ser sobre la gramática española que forjó las gramáticas del Nuevo Mundo. Ese es el título de la conferencia. Antes de que empiece Luis, voy a hacer un pequeño currículum, voy a leer un pequeño currículum muy abreviado del ponente. Es el siguiente. Abogado y economista. Tras trabajar 8 años en banca, se dedica a la historia, a la literatura y a la comunicación. Autor de 6 libros y de una obra de teatro, 2.500 artículos, director de 3 programas de radio, participaciones en radio y televisión y numerosas conferencias. Así que ahora dejemos al ponente que nos hable del tema y todo el tiempo para él. Pues encantado de estar aquí, por fin. Y muy agradecido a las palabras de Pilar, a la presentación que ha hecho de mi persona. Y bueno, como ha dicho muy bien, pues estamos aquí para glosar la figura de uno de los grandes sabios de la historia española, que es Antonio de Nebrija. Su 5º centenario de su muerte se ha cumplido el 18 de agosto de este año. Ha pasado sin pena ni gloria, es decir, si ha pasado sin pena ni gloria la primera vuelta al mundo, 5º centenario, pues imagínense ustedes Antonio de Nebrija y cualquier otro que venga, ¿no? La gran gesta de la historia, que no es otra cosa que eso, la primera vuelta al mundo. Es que no hay nada igual, ni Alejandro Magno, ni Julio César, nada, nada. Es la gran gesta, es que ni el descubrimiento de América, fíjense lo que les digo, no soy yo, fíjense lo que les digo. Pues lógicamente, claro, en este país que ha decidido mirar para otro lado, cerrar los ojos a su historia, cerrar los ojos a sus próceres, a sus héroes, pues que pase desapercibido un personaje como Antonio de Nebrija, pues no tiene nada de particular. Es casi lo que se espera de la calidad del personaje, ¿no? Pero para glosar este 5º centenario, me gusta empezar empezar a hacerlo glosando otro aniversario diferente, que no es tan redondo, pero que nos va a servir perfectamente para encuadrar al personaje, incluso mejor que su propio centenario. Estamos cumpliendo también este año el 530 aniversario de una fecha crucial en la historia de España, que no es otra que la del 1492. Un año fundacional para España. Parece mentira que en tan poco espacio de tiempo, apenas 7 meses del año 1492, se puedan concentrar tantos hechos de la máxima importancia para forjar una nación que es de las más antiguas de la historia, no solo desde un punto de vista histórico y cultural, sino incluso desde un punto de vista político, porque se puede decir que en 1492 echa a andar esa nación que se llama España, que cumple, por lo tanto, este año 530 años. Pocas naciones del mundo pueden decir lo mismo. En este año 1492, del que cumplimos 530 años ahora, se concurren 4 hechos fundamentales. El primero de ellos tiene lugar el 2 de enero. Es la finalización de la Reconquista. Es decir, España se desembaraza de 8 siglos de Islam y se produce de alguna manera el principio de la unidad religiosa y política, porque entonces era lo mismo, en toda la península, o en buena parte de ella, excepción hecha de Portugal, pues gracias a las conquistas primero pues de Navarra, luego de Granada, al revés, primero de Granada, luego de Canarias y luego de Navarra, lo cual completa perfectamente lo que es la unidad española según la concebimos hoy. Por lo tanto, 1492, final de el dominio islámico en España. Y digo bien el dominio, no la presencia, porque esta es una fecha que debemos entender bien. Lo que es el final de la Reconquista en 1492 lo tenemos que poner en comparación, leerlo a la vista de lo ocurrido 40 años antes en Constantinopla, 1453. Estos 2 hechos, la conquista de Granada en España, la conquista de Constantinopla,
por el norte por los turcos, va a marcar también las fronteras de Europa. Porque Europa es un continente que no existe. Europa es simplemente una península de Eurasia. Si existe Europa es porque es un continente cristiano. Y es un continente cristiano que tiene sus fronteras por el norte y por el sur por mor de la historia. Por mor de estos dos hechos que les estoy diciendo a ustedes en estos momentos. Por un lado, la conquista de Constantinopla en 1453, que marca la frontera islámica por el norte. Por otro lado, la conquista de Granada en 1492, que marca la frontera islámica por el sur. Son dos conquistas que, a pesar de tener esto en común y ser muy importantes, son, sin embargo, completamente diferentes. En la primera, en 1453, se produce la victoria del Islam sobre el cristianismo, y una terrible masacre. Se pasa a cuchillo a la práctica totalidad de la Constantinopla cristiana y se repuebla con nuevos pobladores que van a ser de religión islámica. Lo que ocurre en Granada es completamente diferente. No se pasa a cuchillo a nadie, no se hace botín. Son muy pocas las batallas de la historia donde no hay botín, no se permite botín. El pago a los soldados se les hizo en Santa Fe, una ciudad que se había creado a los efectos. Ahí es donde se repartieron territorios a todos aquellos soldados que habían participado en la conquista de Granada. Por lo tanto, no hubo botín, no hubo matanza, no hubo masacre. Es más, es que muchos de ustedes pensarán que Boabdil se fue con su mamá llorando mientras su mamá le decía: eres un cobarde, eres un esto y eres un lo otro. No, eso tampoco es verdad. Boabdil queda señor de las Alpujarras. Los reyes católicos le dan un señorío en las Alpujarras para que siga siendo alguien dentro de su reino. Es un derrotado, pero no se le echa, no se le corta la cabeza, no se le somete a ningún tipo de expolio o de tortura. Al revés, se le hace señor de las Alpujarras. Y no solo esto, sino que cuando un año después Boabdil, con mucha lógica, se aburre de ser señor de las Alpujarras, el que había sido rey de Granada, le dice a los reyes católicos: esto me aburre, me quiero ir, me voy a Fez, he resuelto mi estancia en Fez y quiero que me compres mi señorío. Y los reyes católicos le compran el señorío que le habían regalado. Esto es algo absolutamente insólito en la historia. Las poblaciones moriscas no van a ser obligadas a convertirse. De momento. Todo esto va a pasar por un largo ciclo y finalmente, sí lo serán, siglo y medio después, se producirá incluso ya por fin no, quiero decir ya finalmente, la expulsión de los moriscos, pero esto queda para siglo y mucho después. Granada siguió poblada por moriscos que seguían practicando el Islam. Por lo tanto, primero de los grandes hechos que se produce en 1492. Final de la Reconquista, en estas condiciones que acabo de narrarles a ustedes y que son no poco importantes. Llegamos al 31 de marzo. El 31 de marzo ocurre otro evento fundamental en esta historia, que es la expulsión de los judíos. En España, en aquella España que tenía 7 millones de habitantes, unos 300.000 profesan el judaísmo todavía. Son expulsados. Son expulsados, lo cual ya nos está dando una pista de cuáles son las condiciones en las que se va a producir este evento. Es decir, no son quemados, no son masacrados, no son asesinados, son expulsados. No solo esto, sino que se les da una posibilidad de quedarse, que es la de convertirse, lo cual demuestra, y es lo más importante de todo esto que les estoy diciendo, lo cual demuestra que el problema no era racista, el problema no era racial, no había una confrontación de razas contra los judíos, había una confrontación ideológica, vale decir religiosa, porque religión e ideología entonces lo eran, iban íntimamente unidos. Se les expulsa por una cuestión religiosa e ideológica, no racista. Todos aquellos que quisieron quedarse, se quedaron. La pregunta aquí es siempre la misma: ¿y cuántos se quedaron? ¿Eran 300.000? Esta es una respuesta que no se ha podido dar. Hay múltiples especulaciones que van desde los 20.000 judíos que se quedaron en España hasta los casi 150.000. Tienen ustedes toda una gama, un amplísimo abanico, según el historiador del que se trate, para definir qué importancia tuvo esta expulsión de los judíos. Pudo abarcar afectar a 150.000 judíos o pudo afectar a 280.000 judíos. Sí sabemos que la población era más o menos de 300.000 judíos en una población total de 7 millones de habitantes. Personas que muchos de ellos
tenían una amplia y buena formación, tanto así que estaban al servicio pues, de los grandes capitostes de la época, empezando del propio rey, de la propia monarquía, rendían importantes servicios también a la Iglesia, curiosamente. No olviden ustedes que la persecución de judíos en casi todos los lugares la lleva a cabo el pueblo llano, el venerable pueblo, el sacrosanto pueblo llano. Los judíos en todas partes de Europa, no solo en España, encuentran su protección en la Iglesia y en la monarquía. Ni reyes ni obispos quieren nunca atacar a los judíos, al revés, se sirven de ellos y están en buena relación con ellos. Es el pueblo el que ataca las juderías. Esto debe quedar bien claro. Segunda fecha, por lo tanto, 31 de marzo, he intentado también ponerla un poquito en el contexto de la época. Tenemos una tercera fecha que ya estará en la mente de todos ustedes, que es el 12 de octubre de 1492, cuando se produce el descubrimiento de América. Importantísimo, uno de los eventos más importantes de la historia, que es el descubrimiento de América. Y con él la apertura, en el futuro, en pocos años, a un evento de la misma importancia o incluso superior, que es el descubrimiento del mar Pacífico para cerrar finalmente todas las rutas terrestres y principalmente marítimas que existen en el mundo y hacer posible lo que hoy día se llama, con muy buen criterio, por cierto, la primera globalización. Este descubrimiento de América, en estos momentos, en 1492, es simplemente el de unos pequeños territorios, unas pequeñas islas, que ni siquiera la gente es capaz de identificar en aquel momento. Estos son islas perdidas en el medio de la nada. Hemos llegado efectivamente, como queríamos, al oriente del continente asiático y estamos, por lo tanto, muy cerca del Catay, del Zipango, del Gran Khan, de la porcelana, de la seda, de las perlas, de las especias, de tantas cosas, o estos son islas en el medio de la nada. Se abre, por lo tanto, una verdadera era de descubrimientos que va a terminar, por poner una fecha, luego continuará, pero que va a terminar de una manera importante, en 1565. Es decir, desde 1492 hasta 1565 se abre una era de descubrimientos importantísima en la historia de la humanidad, porque se descubren los confines del Atlántico, se descubre América, se descubre el Pacífico y se descubre el tornaviaje, que es lo que ocurre en 1565. Es decir, cuando ya finalmente el ser humano no es solo capaz de ir desde Europa hasta Asia navegando hacia Occidente, sino que también es capaz de volver desde Asia hasta Europa navegando hacia Oriente, cosa que no es poco importante. Por lo tanto, yo, y es una cosa que defiendo precisamente en el último libro que he publicado, y lo defiendo también aquí ahora, llamar a esta era de los descubrimientos fabulosa, que dura 73 años, llamarla descubrimiento de América, es desmerecerla. El descubrimiento de América es solo uno de los 5 grandes eventos que van a ocurrir en estos 73 años. Y probablemente, como les he dicho, ni siquiera el más importante, porque a mi modo de ver, el más importante es el descubrimiento del Pacífico. Por lo tanto, hasta en eso, los españoles tenemos que cambiar nuestra perspectiva de los hechos, empezar a mirarlos de otra manera, que es mucho más grandiosa, por si no fuera suficientemente grandioso haber descubierto América. Yo les digo a ustedes que no fue el descubrimiento de América, fue el descubrimiento de medio mundo, exactamente el 57% del medio mundo, el 57% del planeta Tierra, que es lo que va desde el meridiano 28 oeste, que pasa por las Islas Canarias, hasta el meridiano 128 este, que pasa por las Islas Molucas. Todo eso era ignoto, era desconocido. Eso es lo que descubre España, no América. Descubre eso, 57% de la esfera terrestre. Y en este año, 1492, se produce todavía un cuarto hecho, que es el que nos congrega hoy aquí, precisamente, que es la publicación de la gramática por Antonio de Nebrija, por el autor cuyo 5º centenario de su muerte estamos conmemorando pues en este año y concretamente el 18 de agosto pasado. Un hecho de la máxima importancia también, no desde luego tan importante como los otros 3 que he citado, pero de la máxima importancia. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, porque es la gramática del castellano, es decir, ya el castellano tiene su propia gramática, no es poco. Entre las muchas lenguas que hay, que circulan y que se hablan por la península, hay una que
tiene ya gramática, una y solo una, que es el castellano. Pero es que concurre otra circunstancia que lo hace todavía más increíble. Es que es la primera lengua moderna de la historia que tiene gramática. A nadie se le había ocurrido hasta ese momento, fíjense ustedes, así se hacen tantos inventos, a nadie se le había ocurrido hasta ese momento aplicar las técnicas que ya se aplicaban a las lenguas clásicas, al latín, al griego, al hebreo, aplicarlo también a las lenguas modernas. Y esta idea, que puede parecer peregrina, que puede parecer simple, como tantas ideas importantes que se producen a lo largo de la historia, esta es la idea que tiene Antonio de Nebrija de aplicarle el método de la gramática a una lengua moderna, que es precisamente el español. Bien, hemos situado un poquito la obra, la gran obra de Antonio de Nebrija en lo que es su contexto histórico, y ahora nos toca ir avanzando en lo que es la biografía propiamente dicha de este personaje, de Antonio de Nebrija. Elio Antonio de Nebrija, se llama así. En realidad es hijo de Juan Martínez de Cala y de Catalina Xarana, es decir, que con las reglas de la identidad existentes al día de hoy, este señor se tendría que llamar Antonio de Cala y de Xarana, pero no se llama así, se llama Antonio de Nebrija. Pero él ha nacido en Lebrija, no ha nacido en Nebrija, ha nacido en Lebrija. Nebrija no existe como ciudad, como pueblo. ¿Y por qué este nombre entonces tan curioso? ¿Por qué Antonio de Nebrija? El nombre lo toma sin duda cuando está realizando sus estudios en la Universidad de Salamanca, donde todos los alumnos, igual que ocurre en la Mili o ocurría en la Mili, pues terminan conociéndose los unos a los otros por su lugar de procedencia. Y entonces él sería el de Lebrija, porque él venía de Lebrija. Pero entonces subsiste la pregunta, ¿por qué Nebrija y no Lebrija? Pues porque Nebrija en latín se dice nebrisa, con N, no con L, sino con N. Y entonces lo que estaba de moda entre todos aquellos que se adentraban en los campos de la intelectualidad era latinizar sus apellidos. Y puesto que él en la universidad era Antonio de Lebrija, en el campo intelectual era Antonio de Nebrija. Todavía incorpora otro nombre a su nombre, porque él no solo es Antonio de Nebrija, deja de ser de Cala y de Xarana para ser Antonio de Nebrija, sino que es Elio Antonio de Nebrija. ¿De dónde viene este Elio tan bonito, tan elegante? Elio es un gramático que había hecho, precisamente había trabajado mucho en la gramática del latín, y como él, una de sus grandes aficiones en la que va a hacer su gran aportación histórica es en el campo de la gramática, decide añadir a su nombre el del más importante gramático que él conoce, que es Elio. Por lo tanto, ya tenemos al personaje correctamente nombrado, Elio Antonio de Nebrija. Estudia en Lebrija sus primeros estudios con sus padres, pertenece a una familia de clase media más bien acomodada, es el segundo de 5 hijos, tiene un hermano y tiene 3 hermanas, y en un momento dado se va a Salamanca a estudiar, donde va a estudiar unos 5 años, donde toma el nombre de Antonio de Nebrija, y de ahí se va a Bolonia, la universidad más prestigiosa de toda Europa. Es decir, está en 2 de las universidades más prestigiosas de toda Europa, primero en Salamanca y luego en Bolonia. A estas 2 como prestigiosas habría que añadir la Sorbona de París y Oxford en Inglaterra. Y estamos hablando de las 4 principales universidades de Europa y del mundo en aquel momento, 2 de las cuales sirven para formar a nuestro personaje. En cuanto a su vida profesional, ya tenemos al hombre que ha adoptado una determinada identidad, ha adoptado un determinado nombre, ha recibido una determinada formación de tipo humanística e intelectual y empieza su vida profesional, que empieza con 28 años, en el año 1472. Va a pasar 3 años al servicio en Sevilla, se traslada a Sevilla, viene de Bolonia y se va a Sevilla, al servicio de Alonso de Fonseca, arzobispo de Sevilla, y va a ser preceptor de su sobrino, que luego será importante arzobispo en varias ciudades de España, por ejemplo en Córdoba, en Palencia, en Burgos. Desde el principio es capaz de acercarse a la más alta sociedad de su época. De Sevilla va a pasar a Salamanca, tiene 31 años y todavía está soltero. Allí va a ser lector, va a obtener su primera cátedra, que es una cátedra que se llama de prima de gramática. Él todavía no ha escrito su gramática, que la va a escribir con 40 y tantos años,
pero sí está trabajando en otro proyecto muy importante y al que él le tiene mucha afición y mucho gusto, que es lo que se llama las introducciones latinas, introducciones latinae, introducciones latine. ¿En qué consiste este trabajo en el que se empeña nuestro Antonio de Nebrija? Consiste en una depuración del latín. El latín, a lo largo de estos 10 siglos que han transcurrido desde que se ha producido la decadencia del imperio, se ha deteriorado, ha degenerado, podemos decir, ha degenerado de una manera profunda, y en este momento en que vive nuestro personaje son muchos los intelectuales repartidos por toda Europa que trabajan en una depuración del latín, para saber cómo se pronunciaba, para saber cómo se escribía, para saber cómo se hablaba, porque todo esto había caído en el olvido. No olviden ustedes, tengan ustedes en cuenta que el latín entonces era la lengua de comunicación de todos los europeos que tenían un determinado nivel de formación, algo así o incluso más de lo que es el inglés hoy día. Entonces era la lengua franca. 10 siglos de utilizar la lengua clásica como lengua franca había hecho que la lengua estuviera muy degenerada y fuera necesario un trabajo de depuración. En Italia, por ejemplo, lo hace Lorenzo Valla. Aquí en España, el encargado de hacer este trabajo, el que va a tomar para sí la responsabilidad de hacer este trabajo, va a ser nuestro Antonio de Nebrija. La obra va a tener mucho éxito, va a conocer en propia vida del autor 3 ediciones, que no son pocas, pero no solo eso, sino que para el siglo XVIII, para finales del siglo XVIII, son ya 200 las ediciones que se han producido de estas introducciones latinae. Tengan ustedes en cuenta que en el mismo periodo de tiempo, su gramática castellana, que es la que finalmente coloca a Antonio de Nebrija y le da un lugar en la historia, solo ha conocido 3 ediciones. 3 ediciones en 2 siglos, mientras que sus introducciones latinas han conocido 200 ediciones. Es un verdadero bestseller de la época y de la primera imprenta y de los incunables. Ya saben ustedes que los incunables no son los libros manuscritos, como mucha gente tiende a creer. Los incunables son los primeros libros de la imprenta, exactamente hasta el año 1500. A partir del año 1500 los libros ya no son incunables. Se llama incunables a todos los libros producidos en una imprenta hasta el año 1500. Y uno de los grandes incunables más importantes y más difundidos en aquel momento son estas introducciones latinas de nuestro protagonista de hoy. De hecho, Antonio de Nebrija va a ser de los primeros autores españoles que va a publicar sus libros mediante una imprenta y tiene también un parentesco muy importante con la imprenta que merece la pena mencionar, es que sus hijos, Sebastián y Sancho, van a ser los primeros que armen, que levanten, que construyan, que empiecen a utilizar una imprenta en la ciudad de Granada. La primera imprenta en España data del año 1477 y tiene lugar en Segovia. Probablemente la primera ciudad española que tiene 2 imprentas sea precisamente Salamanca, que es de la que se sirve nuestro Antonio de Nebrija. Y en Granada, que debe ser algo así como la 10ª imprenta que existe en España, los que la van a abrir van a ser los hijos de Antonio de Nebrija, Sebastián y Sancho. En Granada, en Granada. Bien, de Salamanca pasa nuestro autor a Zalamea, donde va a estar entre los años 1487 y 1504. Previamente en Salamanca se ha casado. Se ha casado con Isabel de Montesinos, que le dará 6 hijos. Se ha casado a la hermosa edad de 41 años, que hasta yo me casé más joven. No es un chaval cuando se casa. En Zalamea, con 43 años ya de edad, trabaja para Juan de Zúñiga, maestro de la Orden de Calatrava y también importante personaje de la época porque será luego cardenal de Sevilla, que había sido, por cierto, discípulo suyo. Y es en su casa donde va a empezar a escribir y a terminar de escribir la gramática española. Pero no solo la gramática española, sino también otras 3 obras, no solo la que se llama la gramática de la lengua castellana, que este es el nombre correcto de la obra que él escribe, no la llama todavía de la lengua española, sino de la lengua castellana, sino que va a escribir otras 3 obras también en el campo de lo que son las gramáticas y íntimamente relacionadas con esta de la que estamos hablando, que escribe en 1492. Esas 2 obras son un vocabulario latino-español y un diccionario español-latino. Fíjense ustedes qué curioso
que en un caso lo llama vocabulario y en otro caso lo llama diccionario. Pero es lo mismo, es un diccionario, como se dice hoy, a la directa y a la inversa, ¿no? Pues efectivamente es el vocabulario latino-español y el diccionario español-latino. Y también va a escribir otra obra, cuyo nombre, bueno, ahora no me viene, pero ya me va a venir, así como un epitalamio, que es una especie de discurso que va a pronunciar en la boda del príncipe Alfonso de Portugal con la infanta española primogénita de los reyes católicos, Isabel de Castilla. Ya saben ustedes que esta unión fue muy desgraciada porque Isabel se murió y no pudo dar los frutos que estaba llamada a dar esta unión entre las coronas española y Portugal. No es el único intento que se hizo, porque luego con el príncipe Alfonso de Portugal se casará otra princesa española, la hermana de Isabel, que a su vez se queda viuda y casa con el nuevo heredero de la corona portuguesa. Es decir, que solo en este lapso de 2 o 3 años se hacen hasta 3 intentos de vincular las coronas portuguesa y españolas, podemos decir ya, precisamente para completar lo que es el gran proyecto del momento, que es la unidad peninsular, la unidad hispánica, la unidad española, porque como decía Luis de Camões, españoles somos todos, tanto portugueses como los que viven al otro lado de la frontera portuguesa. Por lo tanto, en Zalamea le vemos ya elaborando 3 libros relativos al campo de la gramática. De ahí va a pasar nuestro personaje de hoy a la ciudad de Alcalá de Henares, que está fundándose en aquel momento, mediante bula del Papa español Alejandro VI, está fundándose la nueva Universidad de Alcalá de Henares, fundada, como saben ustedes, por el cardenal Cisneros, que era el hombre fuerte de España en aquel momento. Regente en 2 ocasiones, confesor de la reina y un hombre pues, de vida de suma rectitud y, en fin, y un verdadero patriota que nunca miró por su interés personal, sino que miró por el interés del trabajo que llevaba a la práctica. Allí se va a incorporar al equipo que está haciendo la Biblia políglota. Y aquí también conviene que deshagamos un equívoco que se produce con frecuencia, porque la gente cuando oye hablar de la Biblia políglota complutense, es decir, la que está promoviendo el cardenal Cisneros, en la que participan los hombres más sabios del momento, entre los cuales Antonio de Nebrija, tiende a creer que se trata de una Biblia escrita en español, por ejemplo, en inglés, como no, el inglés entonces era una lengua de residuo, no hablaba nada, no se hablaba inglés ni en Inglaterra. Con eso les digo a ustedes todo. Se hablaba francés y se hablaba latín. El inglés era una lengua de personas con escasa formación, que se hablaba, eso sí, en las Islas Británicas. Pero la gente tiende a pensar que una Biblia políglota escrita en el siglo XV, pues está escrita en español, en inglés y en francés. Pues no. Ni en español, ni en inglés, ni en francés. Es una traducción de la Biblia al hebreo, al arameo y al griego, simultánea. Se trata de comparar los textos de las 3 lenguas de una manera perfectamente simultánea, en 3 columnas. Cada palabra que tiene en griego, que aparece en una determinada línea en griego, tiene que aparecer en esa misma línea o en la anterior o en la siguiente, en hebreo, y tiene que aparecer en arameo. También aprovecho para decirles a ustedes que el hebreo y el arameo son lenguas prácticamente idénticas. El arameo es el hebreo vulgar, por decirlo de alguna manera. No sé, es, por decir pues a lo mejor el arameo podría parecerse a la manera en que un andaluz habla el castellano. Podríamos decir algo por el estilo. El arameo es la lengua que hablaba Jesús y que aún hoy se habla en Siria, por cierto. Pero la lengua culta es el hebreo. De todas maneras, como existen textos dispersos por el mundo, unos sobre la Biblia, naturalmente, que es el libro que nos ocupa, que unos están en arameo, otros están en hebreo y otros están en griego, lo que pretende consumar la Universidad de Alcalá de Henares es una perfecta comparación de los textos de la Biblia en esos 3 idiomas. Eso es la Biblia políglota. No va a tener buen encaje nuestro autor en la Biblia política, en la Biblia políglota, porque Antonio de Nebrija se planteaba un trabajo todavía más ambicioso, que era el de revisar la Vulgata, la Biblia Vulgata sobre la que se estaba haciendo la traducción al hebreo y al arameo y al griego, porque la Biblia Vulgata está en latín. Él quería revisarla para ver si era correcta la traducción que San Jerónimo había hecho en su momento respecto de los textos griegos. Quería proceder a esa revisión en profundidad y el equipo se niega.
Dice, no podemos ir tan lejos, pues entonces ya, y entonces tiene que abandonar el equipo de la Biblia políglota. Por lo tanto, ciertamente decepcionado, nuestro autor vuelve a Salamanca. En Salamanca va a volver a tener problemas. Recupera lo que era su cátedra de gramática, pero terminan expulsándole de la cátedra, por desidia de su parte, es decir, es que durante 4 o 5 meses deja de asistir a las clases, no da clases, y entonces la universidad se cansa y le da de baja en la cátedra de gramática. Pero va a ganar otra cátedra simultáneamente, que es la de retórica, y va incluso a aspirar a una tercera cátedra, pero no le va a ser concedida, se le va a ser concedida a otra persona diferente. Todo esto en Salamanca. De Salamanca pasa a Sevilla, que es donde está entre los años 1505 y 1513. En el año 1513 y durante un solo año se va a ir a Sevilla, donde regenta una pequeña cátedra en lo que se llama el Estudio General de San Miguel. Los estudios generales son instituciones que aspiran a ser universidades. Es el paso previo de una universidad, es el ser estudio general. De hecho, la primera institución universitaria que existe en España es la Universidad de Palencia, que no es universidad, son estudios generales. La Universidad de Salamanca ha cumplido hace 3 o 4 años su 8º centenario. Unos años antes había sido ya creada los estudios generales de Palencia. Y la gente, los estudiosos del tema, se plantean hasta qué punto esos estudios generales de Palencia no son en realidad la propia Universidad de Salamanca, que va evolucionando hasta convertirse en Universidad de Salamanca, o bien son 2 instituciones completamente diferentes. Bien, nuestro personaje de hoy, Antonio de Nebrija, ocupa una cátedra en los estudios generales de San Miguel en la ciudad de Sevilla. Y finalmente, ya con 60 años, va a morir con 56, más 22, va a morir con 78 años, con 78 años. Con 60 años vuelve a Alcalá de Henares, donde ya va a permanecer el resto de su vida, Antonio de Nebrija. Y donde el cardenal Cisneros va a ser muy amable con él, le va a devolver su cátedra en Alcalá de Henares y además le va a permitir que haga lo que le plazca. Y las palabras con las que el cardenal Cisneros permite a nuestro personaje hacer lo que le plazca, las conocemos perfectamente porque son las siguientes. Dice el cardenal Cisneros: que leyese lo que él quisiese, y si no quisiese leer, que no leyese, y que esto no lo mandaba a dar porque trabajase, sino por pagarle lo que le debía a España. Es decir, el cardenal Cisneros es plenamente consciente de que tiene una deuda con este personaje que nos congrega hoy día aquí. En 1517 publica la 4ª obra de la que les hablaba al principio, cuyo nombre no recordaba, que son las reglas de ortografía en lengua castellana. Bien, yo creo que es un buen momento para que veamos un poquito una cronología de lo que son las gramáticas de las lenguas modernas en la época. La primera gramática es, como hemos dicho, la del español, que se produce en el año 1492. ¿De acuerdo? 30 años antes de morir nuestro personaje. En 1531, nada menos que 40 años después, se produce la segunda gramática de una lengua moderna. ¿Y cuál es esta lengua moderna que recibe la primera gramática después de la lengua castellana? No se lo pueden ustedes ni imaginar. Podríamos pasar aquí 1 hora diciendo ustedes nombres de lenguas y ninguno me diría la lengua que tiene esta segunda gramática, porque es el náhuatl. Es decir, la lengua de los indígenas mexicanos, hecha naturalmente por un español. Lamentablemente, esta gramática del 1531, que la hace un franciscano, está perdida, no ha llegado a nuestra época. Pero solo 12 años después, en 1542, otro monje español, Andrés de Olmos, escribe la segunda gramática del náhuatl, lo que convierte al náhuatl en la primera lengua de la historia moderna que tiene 2 gramáticas, incluso por delante del español. En 1536 tiene lugar la primera gramática del portugués. Estamos hablando de 44 años después de la gramática del español, y es la segunda gramática de una lengua europea. En el 37, 1537, la del alemán, de Valentín Ickelsammer. En 1550, la del japonés. ¿Hecha por algún japonés? No. Hecha por Juan Fernández,
una vez más, un español. Una de las primeras lenguas modernas que tiene gramática es el japonés, la quinta concretamente, y gracias a un español. En 1550, finalmente, en el mismo año, la primera gramática del francés, estamos hablando de 60 años, 58 años después de la gramática del español. 1560, la del quechua, una vez más, una lengua americana, hecha, una vez más, por un monje, un fraile español. 1586, casi un siglo después, primera gramática del inglés, por fin. El inglés ya, efectivamente, va ganando terreno en la propia Inglaterra, donde era un idioma reservado a las clases más modestas, y en 1586 tiene su primera gramática, prácticamente un siglo después de la española. Y en 1688 es la primera gramática del tagalo, la lengua filipina, realizada una vez más por un español, en este caso Fray Sebastián de Totanés. Yo quiero también mencionarles a ustedes todas las gramáticas que, inspirándose en la realizada por Antonio de Nebrija, se van a escribir en América. Una vez más les podría preguntar, para pasar el ratito, y bueno, ¿y cuántas son estas gramáticas que escriben los españoles sobre las lenguas americanas? ¿Son 20, son 25, son 50, son quizás 100? Son 600. 600 gramáticas van a escribir los españoles de las distintas lenguas americanas. Al respecto, también conviene que aquí pongamos fin a un malentendido que tiene la historia relacionada con estos descubrimientos y estas conquistas hechos por los españoles entre los siglos XVI, XVII y XVIII. España en América jamás impone el español, jamás. Tanto Carlos V como Felipe II se pronuncian expresamente contra la imposición del español a los indígenas, hasta tal punto que cuando España abandona el escenario en el primer cuarto del siglo XIX, apenas un 20% de los indígenas son capaces de hablar español, de hablar castellano. Un 20% de los indígenas. Lo que se producía es el proceso contrario. Eran los frailes los que tenían que ir a los lugares donde misionaban, donde evangelizaban con la lengua aprendida. Hasta tal punto que de las 30 universidades, en muchas de las 30 universidades que va a abrir España en América, Portugal no abrió ni una. Para cuando en 1645 Inglaterra abre Harvard, España ya ha creado 15 universidades en América. No hay un solo país del mundo que tenga 30 universidades y España las tiene solo en América, aparte de las que tiene en España. En todas estas universidades que abre España en el Nuevo Mundo, en muchas de ellas, no en todas, hay cátedras para el estudio de la lengua local. Y los frailes misioneros tenían que obtener un certificado de esas cátedras para poder evangelizar a los indios. Es decir, la evangelización no se produjo en español, se produjo en las lenguas locales. Esto es una cosa importante. Ahora cuando va el Papa diciendo por ahí que la evangelización española habría sido distinta si la hubieran llevado a cabo las abuelitas en su propia lengua hacia sus nietos, pues hay que decirle: santidad, está usted equivocado, porque eso fue exactamente lo que ocurrió. Fueron las abuelitas las que evangelizaron a sus nietos en la lengua local. El conocimiento del español para los indígenas era una cuestión excepcional. Curiosamente, son los gobiernos republicanos, los gobiernos de las distintas repúblicas que se producen en América cuando desaparecen los 4 virreinatos. Los 4 virreinatos se convierten en 20 y tantas repúblicas. Estas 20 y tantas repúblicas americanas son las que van a uniformar y a universalizar el uso del español en América. Será probablemente el único favor que los indígenas americanos y que los americanos en general le deban a sus gobiernos republicanos, pero se lo deben. La universalización del español en América es obra de los gobiernos republicanos. No fue obra ni de los virreinatos, ni de los reyes de España, ni de Madrid, ni de los misioneros españoles, ni de los conquistadores españoles. Fue obra de los gobiernos republicanos. Hasta tal punto que existe en un primer momento en América la tentación de crear un español diferente en cada república. Y se empiezan a escribir gramáticas
Gramáticas diferentes en cada sitio, hay algunas muy famosas. Por ejemplo, la de Andrés Bello, que ha estado vigente en Chile hasta 1927, hasta anteayer, como el que dice. Es decir, escribían el español, lo pronunciaban, lo utilizaban de manera diferente a como lo hacían en otras repúblicas americanas, solo que al final se llega sensatamente a la idea de que es mucho más interesante que, puesto que tenemos esa posibilidad de usar en todo el continente una misma lengua, lo hagamos de verdad. Pues esta es la historia de... Esto nos lleva también a una frase muy importante que aparece en la gramática de nuestro autor de hoy, de Antonio de Nebrija, y que es de toda la gramática que él escribe, parece mentira, la que más conocida es, que es cuando él habla del castellano como la lengua del imperio. Y entonces todos aquellos que la idea imperial pues, les produce erisipela, pues consideran que este señor era un imperialista y que ya en tiempos tan tempranos, pero es que no es posible que Nebrija estuviera pensando en el castellano como la lengua del imperio. Nebrija termina su gramática el 16 de agosto de 1492 y América se descubre el 12 de octubre de 1492. Por lo tanto, 3 meses después de que él haya terminado su gramática. Él no puede estar hablando del castellano como una lengua imperial a imponer en el Nuevo Mundo, porque él cuando termina de escribir su libro ni siquiera sabe que existe un Nuevo Mundo y que va a ser descubierto solamente 3 meses después. No, no, se refiere al imperio como sinónimo de mando. Mando, es la lengua del mando. Es decir, la jerarquía, esa es la interpretación que se hace hoy día más cabal de la utilización que hace Antonio de Nebrija de la palabra imperio. Imperio como sinónimo de mando. Es necesario que las jerarquías, los reyes, los ministros tengan una lengua en la que mandar y eso es la lengua del imperio. Esa es la interpretación más correcta que se da hoy día a esta utilización del término imperio por parte de nuestro personaje. Y ya voy a terminar pues citándoles otros campos de actuación de nuestro gran autor de hoy, Antonio de Nebrija, porque claro, nos hemos centrado mucho en lo que es la gran obra de su vida, la que pasa a la historia, porque ya han tenido ustedes ocasión de ver que en un primer momento no tiene tanta trascendencia, no tiene tanto conocimiento, no es un bestseller, como sin embargo sí lo son las introducciones latinas que él mismo escribe, pero sí es la que al día de hoy sitúa a Antonio de Nebrija y lo coloca dentro de lo que es el campo de la historia. Pero Antonio de Nebrija fue un autor, fue absolutamente versado y capaz de abarcar los campos más diferentes imaginables que fuera capaz de alcanzar entonces la intelectualidad. En el campo de la historia de los hechos humanos, va a escribir muchas obras, 4 o 5. Yo aquí tengo, por ejemplo, mencionadas Muestra de la historia de las antigüedades de España, De velo navariense, es decir, sobre la guerra de Navarra, que como saben ustedes se incorpora a la unidad nacional en 1513, es cuando realmente se produce ya solo a falta de Ceuta la verdadera unidad de España, porque tendemos a decir que la unidad de España se produce en 1492 con la conquista de Granada. No, todavía queda por incorporar a esa unidad las Islas Canarias, queda por incorporar Navarra, queda por incorporar las 2 ciudades africanas en África, las 2 ciudades que existen en África, Ceuta y Melilla. En 1513 se produce la conquista de Navarra, de Pamplona, la incorporación a la unidad nacional y se puede decir que la consumación más o menos completa y total de lo que es la unidad de España. Otro centenario, este de 1513, que dejamos pasar completamente inadvertido, les puedo decir, a modo anecdótico, y me consta que es así, porque lo busqué, que fui el día que se produjo la conquista de Pamplona y con la conquista de Pamplona la consumación de la unidad de España. En 2013, se cumplía el 5º centenario, fui el único periodista de España que se refirió al hecho. Es absolutamente increíble. No lo hicieron en el ABC, no lo hicieron en El País, lo hice humildemente yo en un medio llamado Religión y Libertad. Es triste, en fin, es la historia de los españoles. Mira, les voy a contar una anécdota divertida, no viene a cuento, pero se me ha venido a la cabeza y se la voy a contar. El almirante Nelson intenta conquistar las Islas Canarias. Le volamos el brazo, le vuelan el brazo. Los defensores de las Islas Canarias le vuelan el brazo. Hoy día el almirante Nelson, que luego morirá en Trafalgar muy poquitos años después, victorioso, ahí sí victorioso, pero pierde la vida,
en Canarias no consigue su objetivo, tiene que retirarse, bombardea la ciudad, le hace suficiente destrozo. Si van ustedes a Santa Cruz de Tenerife, una de las avenidas más principales, más importantes de la ciudad, se llama Almirante Nelson. El que le vuela el brazo, que es el general español Gutiérrez Otero, tiene una callecita de este tamaño. Yo he buscado en Londres la calle de Gutiérrez Otero, pero no la he encontrado. Una pena, son estas cosas que ocurren. Por lo que se refiere a la historia, también escribe sobre derecho. Sobre derecho va a escribir la obra que se llama Iuris Civilis Lexicon, léxico del derecho civil, donde él dice, no la escribo como jurisperito, sino que la escribo como gramático. Es decir, lo que hace es hacer una explicación asequible al público normal de lo que son los términos del derecho. No es una obra de derecho, es una obra de terminología del derecho. Escribe también sobre medicina. Medicina escribe Pedaci Dioscórides Anazarbei de Medicinali Materia Libri Quinc, con 47 páginas de vocabulario médico en español. Escribe también sobre pedagogía, un tratado muy importante y que ha tenido mucha trascendencia y que hace aportaciones verdaderamente innovadoras en pedagogía. Se llama De Liberis Educandis, de la educación de los niños. Aquí habla, por ejemplo, de la lactancia, fíjense ustedes, de la lactancia, habla de la vestimenta, habla de la educación física, habla del momento en que los niños deben empezar a ir a la escuela e incorpora dos ideas absolutamente innovadoras en su época, tan innovadoras que pasarán varios siglos antes de que se implanten definitivamente en los sistemas educativos actuales. La primera, el destierro de la violencia física. Ya Antonio de Nebrija habla de lo contraproducente que puede ser la utilización de la violencia física en la educación de los niños. Y la segunda, la preferencia de la educación colectiva sobre la que entonces imperaba, naturalmente, que era la educación individual, cada uno en el seno de su familia, los que podían permitírselo con un preceptor y los que no, pues lo que le podían contar los padres, que se pueden ustedes imaginar que en muchos casos era nada o casi nada, no yendo más allá de lo que eran las artes rurales o lo que fuera. Él se manifiesta, por lo tanto, ya a favor de la existencia de una escuela para muchos niños, quién sabe hasta qué punto pública o semipública. Son dos ideas que aparecen ya en esta obra que escribe sobre pedagogía, sobre educación de los niños, nuestro autor Antonio de Nebrija. Sí, la obra se llama De Liberis Educandis, la enseñanza de los niños, la educación de los niños. También sobre matemáticas escribe, por lo menos dos obras, yo traigo aquí señaladas algunas, no son todas, Escribe De Mensuris y De Ponderibus, donde expone las unidades métricas de longitud, capacidad y peso. Y hace una cosa no poco importante. Pide que todas estas unidades existentes de longitud, de peso, de capacidad, estén interrelacionadas. No sean completamente independientes. ¿Les está a ustedes sonando algo? Esto es el metro. El metro, que se produce en 1799, está ya esbozado en la obra de nuestro autor Antonio de Nebrija. El metro, saben ustedes que es una unidad de longitud, que es la 10.000.000ª parte del meridiano del cuadrante terrestre, que por cierto lo calcula también en español, Jorge Juan, es él el encargado de calcular la longitud total del cuadrante del meridiano terrestre para, calculando la 10.000.000ª parte, sacar el metro. Pero es que del metro viene la unidad de superficie, que es el metro cuadrado. El metro cuadrado es aquel que es un metro por un metro, es decir, ya tenemos una unidad de longitud, tenemos una unidad de superficie. Ahora queremos una unidad de capacidad, de volumen, el metro cúbico. Es aquel cubo que está formado por una arista de 1 metro, por otra arista de 1 metro, por otra arista de 1 metro. Y ahora necesitamos una unidad de peso, que es el kilo. Y el kilo también se va a constituir a partir del metro, porque el kilo es lo que pesa la cantidad de agua que se contiene en 1 decímetro cúbico. Es decir, en un cubo que está formado
que tiene una arista de 10 centímetros, por otra arista de 10 centímetros, por otra arista de 10 centímetros, llenan ustedes eso de agua y eso es 1 kilo. Unidades, por lo tanto, interrelacionadas y además que no se basan en ninguna medida del cuerpo humano, como hasta ese momento se venían realizando las medidas, tantos pies, tantas pulgadas, tanto tal, sino que se basan en lo que es común a todos los seres humanos, que es la Tierra. Pues estas ideas están ya también esbozadas en la obra de Antonio de Nebrija. Escribe también una obra que se llama De Numeris, donde precisamente va a hacer un estudio de todas aquellas medidas citadas en la Biblia y que están mal interpretadas en su época. Y eso, si se dan ustedes cuenta, nos lleva a una cuestión de la que ya hemos hablado, que es ese interés que tiene nuestro personaje, antes de proceder a la traducción de la Biblia Vulgata a 3 lenguas, de revisar esa Biblia Vulgata para ver hasta qué punto la tenemos bien interpretada. Como saben ustedes, que no se lo he dicho antes, la Biblia Vulgata tiene 2 características, es la que hace en el siglo IV el santo San Jerónimo de Estridón, por orden también de un santo español, que es San Dámaso. El Papa San Dámaso es el que manda realizar la traducción al latín de los textos griegos de la Biblia, y esta versión de San Jerónimo, que se llama Vulgata porque es la que está llamada a que lea el vulgo, esta versión es la que será convertida en versión oficial de la Biblia en el Concilio de Trento, si no recuerdo mal, en el año 1547. Se determina que es, con lo cual todavía queda un problema pendiente. No crean ustedes que se han resuelto todos los problemas. Ya tenemos que la Biblia Vulgata es la Biblia oficial de la Iglesia y no cualquier otra. Ahora bien, es que nos han llegado 1000 versiones de la Biblia Vulgata. Entonces, de esta Biblia Vulgata, ¿cuál es la versión oficial? De estas 1000 versiones de la Biblia Vulgata, ¿cuál es la oficial? Hay pequeñas discrepancias, pequeñas diferencias. Eso nunca lo determinó la Iglesia. La versión oficial es la Biblia Vulgata, sin especificar cuál de las muchas Biblias vulgatas que tienen una cierta antigüedad. Por lo tanto, esto por lo que se refiere a la obra de Números. Y también entra en el campo de la astronomía, donde escribe un libro llamado In Cosmografia Libri Introductionum sobre la esfericidad de la Tierra. Aquí aporta poco, porque la esfericidad de la Tierra era un concepto perfectamente conocido por todos los sabios de la época y por personas que no eran ni tan sabias. Desde el siglo VIII a.C., las personas concernidas por el tema, es decir, pues, marinos, marineros, navegantes, geógrafos, cosmógrafos, astrónomos, son perfectamente conscientes de que la Tierra es esférica. Esta historia tan exitosa de la leyenda negra, según la cual lo que se discute en Salamanca entre Cristóbal Colón y una serie de sabios de la Universidad de Salamanca, es que Colón, un incomprendido Colón, está defendiendo que la Tierra es esférica, mientras estos ceporros, que portan todos ellos un hábito marrón o negro, pues le defienden que no, que la Tierra es plana porque así lo dice la Biblia. Y por cierto, aprovecho también para decirles a ustedes que tengo un artículo escrito sobre la condición plana de la Tierra en la Biblia, y no he encontrado en toda la Biblia una sola mención clara de que la Tierra sea plana, más bien todo lo contrario. Bastante más de 2000 veces se le llama a la Tierra orbe, y orbe es esfera en griego. Es decir, lo que la Biblia transmite es que la Tierra es esférica. También la Biblia, escrita desde el año 1000 a.C., los libros del Pentateuco, de la Torá, son del año 1000 a.C., también la Biblia en el año 1000 a.C. se pronuncia más bien se pronuncia por la esfericidad de la Tierra, porque en realidad no hay menciones ninguna que con toda claridad exprese que la Tierra es plana. Hay algunas metáforas que hacen algunos autores bíblicos, por cierto, los autores bíblicos son 47, no es un solo señor el que escribe toda la Biblia, son libros distintos y cada uno de ellos tiene su autor. No hay una sola mención clara hacia la condición plana de la Tierra, lo que hay es una serie de metáforas, 37, 38 llegué a encontrar yo en su momento, a partir de otros trabajos, no se crean ustedes que yo me he leído todo el Antiguo Testamento buscando estas referencias. Pero hay 37 o 38 menciones metafóricas de las que algunas personas intentan extraer que quien estaba escribiendo esas líneas creía que la Tierra era plana. Pero una de ellas, por ejemplo, es cuando habla de la bóveda celeste. Si yo a ustedes les hablo de la bóveda celeste, ¿a ustedes les hace pensar que quien está escribiendo eso cree que la Tierra es plana? ¿No? Más bien,
La bóveda no termina de ser una esfera, pero sí tiene una forma circular. Entonces, de recordarme a algo es más bien a una esfera que a una tierra plana. Pues este tipo de alusiones son las que han servido a muchos para decir que la Biblia defiende que la tierra es plana. Por lo tanto, nuestro sabio, Antonio de Nebrija, también escribe sobre este tema, donde tiene muy poco que aportar. Y aquí sí, en este libro, comete un error, porque él defiende, entonces, el geocentrismo, es decir, que es la Tierra la que está en el centro del universo y todos los demás astros giran en su entorno. No es conocedor todavía de las teorías heliocéntricas. Y también escribe una obra que se llama Tabla de la diversidad de días y horas, donde explica por qué unos días son más largos, otros días son más cortos, cuál es la diferencia de horas que existe entre unos países y otros, entre unos lugares y otros. Y esta es, un poquito así, grosso modo, el resumen de la obra que lleva a cabo nuestro autor Antonio de Nebrija. Por cierto, y para terminar, es también Antonio de Nebrija el que sugiere al rey Fernando el Católico que use el yugo como emblema de su reinado, de la misma manera que Isabel estaba usando las flechas. Y yo aquí termino, y si quieren hacer ustedes alguna pregunta, algún comentario, pues encantado de escuchar.